problemas a nivel técnico y esto nos ha complicado un poco las cosas, pero bueno, estamos tratando todavía de solventar algunos problemas, pero ya gracias a Dios por lo menos estamos casi listos para transmitir. Aún no logro, déjame ver si por acá, ok, ya entendí cuál es el problema, vamos a hacerlo por acá. Y Gerson, toma entonces el control mientras yo estoy resolviendo un problema. Jeffrey, ya vamos a iniciar. Bueno, ok. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el flyer de ahora del programa de esta tarde. Así que para los que no lo vieron, se lo podemos poner. Por favor. Tiene que ver con justamente el detonador, ¿no es cierto? Y este tema es, mis hermanos, va a ser un tema muy interesante. Realmente yo creo que el Señor está levantando a sus hijos para que puedan predicar la palabra de Dios en estos últimos días. Así que voy a compartir ahorita el flyer del tema del detonador, nuestro hermano Oliver. Lo estoy buscando acá. Jeffrey, acordémonos que tenemos todavía unos invitados más que pueden entrar, así que hermanos, inviten a sus conocidos, a sus familiares. Este mensaje va a ser grabado también, pero sería bueno que puedan verlo en vivo. Gracias a Dios estamos con 407 personas, pero vamos a ver ahora la propaganda. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. As long as I'm president of the United States. En el mundo político están ocurriendo cambios que sin duda apuntan a señales sin precedentes. Los estallidos sociales van en aumento. Las naciones hacen lo posible para contenerlos, pero cada día que pasa se hace más y más difícil. Incendios, huracanes, terremotos. Todo esto indica que algo está por ocurrir en nuestro mundo. Pero, ¿sabemos nosotros, los que estudiamos las profecías de la Biblia, lo que está por sacudir a la iglesia? ¿Estamos conscientes en cuanto a los tiempos que estamos viviendo? De la noche a la mañana, una pandemia ha causado terror y muerte en el mundo. Avenidas desoladas, calles vacías, autopistas sin automóviles. Todas estas señales apuntan a que un gran evento está por ocurrir. No te pierdas el detonador de los eventos finales. Sábado 5 de diciembre de 2020. Amén. Y bueno, estamos todos aquí justamente ahora en este día. ¿Cómo estamos con el tiempo, Gerson? ¿Cómo está con el hermano Oliver? Sí, ahorita son exactamente 3:38 hora peruana. El Oliver está con un problemita de técnico de conexión, pero ahorita está con nosotros en unos segundos. Y bueno, comentarles que mañana a la misma hora tenemos un programa muy bueno de nutrición, de salud. Así que todas las personas que quieran escuchar este programa de salud, es un programa muy bueno de todo lo que es la prevención en salud que tenemos como iglesia. El número 2 de origen de las enfermedades lo tuvimos el domingo pasado, fue muy lindo, así que están invitados hoy de mañana a la misma 3 o la mañana. Y bueno, Jeffrey, esperemos que ahorita se conecte el hermano Oliver. ¿Qué te pareció lo anterior con el hermano Oliver? Bueno, haciendo un resumen de lo que nuestro hermano Oliver tocó la vez pasada, fue la naturaleza de Cristo, ¿no? Todos hemos estado estudiando sobre la naturaleza de Cristo, sobre la victoria, sobre el pecado. Y quizás mientras nuestro hermano Oliver se conecta, podemos de repente repasar algunos textos que vimos
que la sierva del Señor nos habla justamente sobre si será posible que nosotros en este tiempo, mientras estamos viviendo hoy, será posible que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado, ¿no? ¿Qué nos escribió la sierva del Señor? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Es posible? Porque créame, muchos hoy en día están negando el poder de Cristo. Y Cristo vino para este mundo justamente para que nosotros tengamos victoria sobre todo pecado que Satanás haya puesto en esta tierra. Algo que para muchos quizás se le puede parecer difícil o imposible. Mis hermanos, déjenme compartirles algunos textos que la sierva del Señor nos dijo a nosotros, nos dejó por la pluma inspirada. Y simplemente esto es corroborando lo que la palabra de Dios nos dice, que Cristo cuando vino ¿para qué? Para libertarnos, pero ¿libertarnos de qué? Libertarnos del pecado, mis hermanos. Y si nosotros nos aferramos a Él, eso es posible gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Miren, quiero compartirles algunos textos mientras el hermano Oliver se conecta y vamos de repente a revisarlos. Acá los tengo en la pantalla. Esto es lo que estuvimos estudiando anteriormente. Es el hermano Oliver en línea. ¿Ya está? Ok, listo. Ahí está. Sí, ya estamos conectados, gracias al Señor. ¿Me cuentan cómo me oyen? Gerson, ¿se escucha bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ya estamos listos para iniciar nuevamente. Ofrecemos disculpas por la demora. Hemos tenido algunos inconvenientes con nuestra computadora y eso nos ha retrasado en gran manera, pero el tema Jeffrey y Gerson vale la pena, los dos temas, y necesitamos tiempo. Tiempo porque ya tenemos perdido prácticamente, compartiendo ustedes allí 40 minutos, pero lo importante es que ya estamos transmitiendo por todos nuestros medios. Así que la gloria sea para Dios. Gerson, Jeffrey, nuevamente saludos y bendiciones. Y bueno, ya estamos preparados para compartir el tema y estamos invitando todavía a la gente porque apenas tenemos los links recién recibidos. Agradezco mucho al equipo técnico que está trabajando. Y Jeffrey, como te escuché hace unos minutos decir, definitivamente el tema merece la atención. Lo bueno es que va a quedar grabado y vamos a compartir un mensaje que es verdad presente en su pureza, un mensaje que necesita ser predicado y que debe, sin duda, despertar a la iglesia. Así que vamos a iniciar de una vez. Y he compartido y he tenido el honor de compartir con mis hermanos del grupo de estudio 1844 en otras actividades. Y bueno, doy gracias al Señor porque ellos tienen la buena voluntad de predicar el evangelio y de llevar este mensaje al mundo. Gerson, quiero hacerte una pregunta, aparte de agradecer por la paciencia, saludar a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Zoom. Tenemos una buena cantidad de personas ya conectadas. Gracias por su paciencia y gracias por las bendiciones que envían a través de sus mensajes. Ahora mismo voy a iniciar, pero quisiera preguntarles si es posible compartir la pantalla. Y estoy siguiendo la transmisión por Facebook y aparentemente hay un problema en el video. Yo imagino que deben estar allí trabajando la gente para poderlo solventar, para poderlo solucionar. Eso es en mi cuenta, ¿no? No sé si ustedes estarán transmitiendo sin problema. De todas maneras, Gerson, es bueno que me confirmes cualquier detalle, cualquier problema, igual Jeffrey. Sí, por ahora veo que estamos transmitiendo aquí por Facebook y por YouTube, de acá de 1844, ¿está saliendo todo bien? Ok. Mauricio, si le puedes colocar, por favor, ya está, Oliver, ya estás como cojo. Sí. Ok, deme un segundo, voy a compartir la pantalla. Me imagino que Mauricio va a tener algún tipo de descuadre al hacerlo, pero él lo corregirá en el momento.
Bueno, ya estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo tipo estudio, no estoy tocando completamente abierto, sino tipo estudio para que podamos compartirlo, para que podamos mirarlo y así de esa forma nosotros podamos estudiar el tema. ¿Ok? Ya estamos listos para iniciar. Vamos a iniciar entonces con una palabra de oración. Hoy vamos a compartir dos temas, Gerson y hermano Jeffrey. El primero tiene bastante material, voy a tratar de ir lo más rápido posible porque es un repaso y al mismo tiempo breves conclusiones de una investigación que tengo aproximadamente 2 años realizando. De antemano quiero decirle a todos los que nos están sintonizando que lo que voy a presentar es una tesis prácticamente, por lo tanto estamos siempre actualizando la información, mejorando lo que tenemos y por esta razón nosotros no descartamos siempre seguir añadiendo o reforzando o mejorando lo que estamos explicando. Bien, en nuestro primer tema lo que vamos a hacer es un resumen de la investigación que este servidor hizo para poder entrar luego en el segundo tema que tiene por título el detonador de los eventos finales. Así que ahí donde estamos, no sé si se está compartiendo bien la pantalla, si no hay ningún problema. Perfecto. Sí, vamos bien. bien. Ok, Sí, ya aquí sí puedo monitorear y poder seguir la actividad. Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración. Les invito a todos donde estén a inclinar sus rostros para orar, por favor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu santo nombre. Señor, queremos ofrecer disculpas primeramente a ti por iniciar tarde la actividad que teníamos programada. Pero somos instrumentos imperfectos que tenemos problemas, dificultades, inconvenientes, pero en tus manos, Señor, todas las cosas se pueden lograr porque tú eres grande, poderoso y queremos colocar desde este momento la actividad en tus manos. Por favor, abre el corazón de cada uno de los que van a escuchar el programa. Necesitamos tener un corazón humilde, sincero, estudioso, abierto para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Guía a tu siervo para poder enseñar y presentar las conclusiones de la investigación que hemos preparado. Y también te ruego que puedas, por favor, mantener todos los sistemas conectados y que toda la gente que está en el mundo pueda estar conectada con nosotros y mantenerse concentrada. Danos tu Santo Espíritu, que es nuestro guía, nuestro intercesor entre el cielo y la tierra, el gobernante de este mundo, y lo hace, Señor, a través de Cristo, porque en Él están todos los méritos para nosotros poder alcanzar el trono de la gracia. Por eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de hoy es un tema interesante. De antemano, esta serie que estoy poniendo en pantalla, la voy a grabar, si Dios lo permite, para principios de este año 2021. ¿Okay? Es importante recalcar eso. Estoy negociando, podemos decirlo así, por la dificultad del COVID-19 y las dificultades que hay para viajar, porque inclusive el Secrets Council, que es el ministerio que maneja el pastor Bor, también está interesado en este tipo de materiales, ya que son materiales para hoy. Entonces estamos mirando entre grabarlo acá en Venezuela porque tenemos el estudio o hacerlo en Estados Unidos. Sin duda, lo vamos a hacer lo más pronto posible porque es necesario. El tema consta, o la temática consta de 8 temas, ¿ok? 8 temas que tienen un orden cronológico perfecto. Hemos estado orando mucho para mantener el orden cronológico, para que todos los temas puedan tener seguimiento y uno puede ayudar al otro. Hoy yo no voy a presentar cada tema en todo su poder. Es más, solamente voy a presentar el resumen de 5 y vamos a dedicar 1 hora para el sexto, ¿ok? El séptimo y el octavo no voy a presentar ni siquiera el resumen, ¿ok? Ahora bien, el resumen es muy breve.
No podré ampliar porque tenemos poco tiempo. Hoy vamos a tener además que compartir una actividad que comienza aproximadamente en unas 2 horas y tenemos que terminar justo a tiempo. ¿Okay? Y ya la han promocionado nuestros amigos. El primer tema tiene por título Dios bajo juicio. El segundo, pecado versus naturaleza pecaminosa. El tercero, gracia, perdón y poder. El cuarto, ellos vencieron el pecado en la carne. El quinto, en carne de pecado, pero sin pecado. Y el sexto es el que vamos a compartir en la segunda hora, el detonante de los eventos finales. Hay un séptimo tema que es de enemigos a hijos de Dios y un octavo que es la última generación o los 144.000. Si ustedes notan, todos estos temas, hermanos queridos, les voy a decir sinceramente, son verdad presente en todo su esplendor, en toda su pureza. Voy a iniciar de una vez con la primera parte, el primer resumen del tema Dios bajo juicio, que es nuestro primer tema en la serie. Es un tema súper interesante. De antemano, nosotros estudiamos parte de este tema con nuestros hermanos en estudio de 1844, el grupo Zoom, que tienen nuestros hermanos en Perú, en Estados Unidos, y que están compartiendo este programa. Estudiamos ya parte de este tema. Y voy a hacer solo un resumen, ¿no? Cuando inicié el estudio de este tema, lo primero que le pedí al Señor fue entender el conflicto que hubo en el cielo, porque, hermanos, si nosotros no entendemos desde la raíz el conflicto universal en el que estamos metidos, no vamos a poder entender cómo termina y cuál es el desenlace final de este conflicto, y no vamos a entender muchos detalles. Estudiando, me encontré este versículo que está en Hebreos 1:6, cuando Dios presenta a Jesús, luego de haber culminado su obra en la tierra y morir por el hombre. Entonces dice el escritor, que es Pablo, en Hebreos 1:6, y otra vez, en griego es palin, de nuevo, una vez más, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Inmediatamente yo me hice la pregunta, y otra vez, o sea, cuando Dios presenta a Cristo luego de morir y resucitar en el cielo, lo presenta ya glorificado. Ahora Cristo nuevamente asume su poder, va a comenzar su intercesión. Entonces comienza diciendo, y otra vez, y yo me pregunté, ¿y cuándo fue esa primera vez? Es una pregunta interesante porque aquí lo está introduciendo y está dándole orden a los ángeles, adórenle. Ahora bien, noten esto que me llama la atención y continúo. Voy a citar a la sierva del Señor. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Ahora, quiero explicarles algo. Este texto de Patriarcas y Profetas, en la página 14, no es el momento cuando Jesús es presentado en el cielo luego de morir y resucitar, donde dice, y otra vez. Esta es la segunda. Cuando es en el cielo es la segunda. Cuando Cristo muere, resucita y se presenta al Padre, el Padre lo presenta a los ángeles, esta es una segunda vez. Pero esta que estoy citando en el espíritu de profecía es la primera vez que lo presenta. Y yo me hago la pregunta, ¿y por qué lo presentó? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que en el cielo no se conocía cuál era realmente el estatus de Cristo, el estatus de Jesús o de Miguel, como se le conocía para entonces, o el ángel de Jehová. Y dice que el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba a su hijo y dar a conocer cuál era la relación que tenían con todos los seres creados. Luego ella dice y añade, fíjense lo interesante, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Aparentemente, esto está ocurriendo antes de la creación de la tierra. Noten que todavía la tierra no está creada. Esto está ocurriendo antes de la creación de la tierra y aparentemente Dios se vio forzado
a explicar quién era Cristo, porque Cristo en el cielo había asumido una forma angelical antes de formar a todos los ángeles, antes de crear a todos los ángeles, y los ángeles, cuando lo vieron fue un ángel más. Entonces ellos dijeron, oye, este ángel es mucho más poderoso que nosotros, pero es igual a nosotros. Pero llegó un momento cuando Dios demostró y llamó a un consenso y le explicó a los ángeles que no. Jesús era superior, ¿ok? Era parte o es parte directa de Dios, es el creador, también tiene facultades iguales a las de Dios y por ende debían darle homenaje y lealtad. Luego, nosotros podemos notar que Hebreos capítulo 1, verso 7 hace la comparativa en la segunda oportunidad. Ahora vuelvo, no en el momento antes de la creación, cuando Dios explica que Cristo no es un simple ángel, sino es Dios mismo. Ahora me voy al momento que Cristo muere, resucita y sube al cielo, y entonces Dios lo vuelve a presentar, y miren cómo lo presenta. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, noten cómo ahora presenta a su Hijo, esto es después de resucitar e ir al cielo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo vuelve y lo presenta una vez más y dice, este es Dios, por lo tanto deben adorarlo. Ahora, Elena de White añade, y volvemos a la primera ocasión que ocurre antes de la creación de la tierra y sus habitantes. Elena de White añade qué fue lo que motivó a Dios por explicar quién era Cristo. Porque vuelvo y repito, los ángeles no sabían que Cristo era Dios. Ellos lo veían como un ángel. Y entonces Dios tuvo que explicarlo. ¿Y por qué? Dice ella, sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Está hablando de Lucifer. Allí comenzó el problema. Era igual al Padre en poder y autoridad. Noten, interesante, ¿no? Jesús igual al Padre. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Ahora bien, escúchenme lo que les voy a decir porque esto es importante. Ya Dios le había explicado a Lucifer el por qué. Él no lo entendía porque cuando Lucifer fue creado, que el mismo Cristo lo creó, y cuando él miró a Cristo, vio uno como él. Y Lucifer pensaba que Cristo era un ser creado, otro más. Pero había un detalle, Lucifer veía que Cristo entraba a los concilios celestiales con Dios y compartía los designios del Padre. Mientras que Lucifer no, que era el ángel creado de mayor poder. Y se preguntaba, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Cristo tiene que tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí si yo lo veo como un ángel? Dios se lo explicó. Mira, no te equivoques, no se equivoquen. Les voy a explicar este punto. Mi Hijo, o Jesús, o Cristo, es igual a mí. Y este secreto lo tenía guardado. Para evitar una rebelión, se los estoy diciendo. Ahora bien, si ustedes siguen mirando, es interesante. Apocalipsis 12, versos 7 y 8 revela que después de esta información, después de esta presentación, hubo una gran batalla en el cielo. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, Lucifer no quedó contento con la respuesta. Él dijo, no, óyeme, esto no me gusta. O sea, no puede ser. Fíjese que Lucifer, dentro de él comenzó a haber una guerra, mis hermanos, una batalla poderosa, fuerte, entre obedecer o no obedecer. Y al final terminó desobedeciendo al Señor. Esto es un resumen. Se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, él declaró realmente aquello que le molestaba, porque lógicamente la ley de Dios privaba
a los ángeles y a todos los seres creados en cuanto a recibir adoración. Solo Dios es digno de adorar. Entonces el Padre, Dios, le dice a los ángeles, ve, yo pido que ustedes adoren a Cristo porque Él es igual a mí. Ustedes lo ven igual a ustedes, pero realmente Él es el creador, es igual a mí. Entonces, cuando Satanás escuchó eso, en vez de quedarse tranquilo, se rebeló, arrastró una tercera parte de los ángeles. Y ahora noten, porque este tema se llama Dios bajo juicio. Recuerden que resumen, esta es la última diapositiva de este punto. Noten lo que Satanás dijo. Satanás declaró que demostraría, estoy marcando siempre en un color distinto las palabras que quiero aplicar, que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. O sea, yo voy a demostrar al universo que es imposible. Yo, de hecho, ya caí en pecado, yo, de hecho, ya quebranté la ley, pero el problema no soy yo, el problema es la ley. Entonces, como el problema es la ley y no soy yo, porque Lucifer es muy astuto, entonces yo voy a demostrar que realmente es imposible guardar la ley y Dios va a tener que cambiarla o Dios va a tener que anularla y comienza la controversia. Ahora bien, hasta aquí ¿cómo vamos? Este es el resumen del primer tema. Jeffrey, les dije claro que es un resumen, no puedo dar toda la información, por eso vamos a grabar la serie. Este tema tiene 50 diapositivas, solamente mostré 6, 7 diapositivas. Bueno, hasta aquí vamos bien. El tema está claro. Yo creo que para los que están interesados vamos a también ponerles el link, por el tema quedó grabado inicialmente. Ok. Pero, sí, Oliver, está claro, adelante. Este tema es la misma conexión de la vez anterior. Sí, seguimos adelante entonces. Perfecto, vamos a continuar. El segundo tema de la serie, ¿ok? El segundo tema de la serie, luego de ver cómo inició la rebelión en el cielo, Cristo, que tenía forma de ángel, fue presentado, se les explicó, mira, él recibe el mismo honor que Dios porque es Dios. Lucifer se rebela, viene el desastre, una tercera parte de los ángeles cae. Entonces, por lógica, nosotros tenemos que estudiar, y es la parte de la investigación que continúa, porque esto tiene un orden, hermanos. Hemos orado para que el orden pueda engranar perfectamente. Por lógica, el segundo tema es entender dentro de lo revelado qué es el pecado versus qué es la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque pecado y naturaleza pecaminosa son dos cosas distintas. Y si nosotros no entendemos desde la raíz, atención con lo que estoy diciendo, desde la raíz, desde el cielo, qué es el pecado y qué es la naturaleza pecaminosa, vamos a andar a tientas, no vamos a entender la controversia y no vamos a posicionarnos en la verdad presente que nos toca vivir hoy día. Este es el gran problema que lamentablemente muchos estamos teniendo teológicamente. Entonces, fíjense una cosa interesante. Primera de Juan 3:4, usted seguramente ha escuchado esto muchas veces, pero voy a hacer un énfasis duro en cuanto a esto. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Punto. El pecado, mis hermanos, en la Escritura es un acto, es quebrantar la ley que viene como resultado de una decisión, ¿ok? Eso está claro en la Biblia. Noten que Elena de White, que amplía esta información, lo dice tácitamente, claramente, puntualmente. No va con rodeos, Jeffrey, hermanos que están en todo el mundo sintonizándonos a esta hora por todos los medios que tenemos disponibles. No, ella va directa y ella dice, la única, pregunto, ¿está clara esa palabra? La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Usted podrá decirme, no, pero por allá hay doctores de teología, está el Papa. Yo respeto a todos y los aprecio a todos y oro por todos, pero yo respeto lo que esta mujer escribe, porque creo que es una profeta enviada de Dios para nuestro tiempo. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley.
Amén. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. En pocas palabras, tú manifestas exteriormente que estás en pugna, que fue lo que hizo Lucifer en el cielo. Mira, yo me rebelo porque no me gustó que tú permitas que Cristo reciba adoración. Sí, Lucifer, pero recuérdate que Cristo es igual a Dios, es igual a mí, por eso lo está haciendo. No, pero no me gustó y punto, me rebelo. Entonces él entra en pugna porque él quiere adoración, él quiere honor y eso quebranta la ley. Entonces va contra el fundamento del gobierno divino. Un golpe de Estado, un golpe de Estado. Así que es la única definición, mis hermanos. Ahora bien, miren este punto interesante. Voy a hacer ahora una comparativa de la teología católica. Miren esta comparativa de la teología católica. Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, página número 414. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Ellos le colocan ese término, pecado original, eso no aparece en la Escritura. De manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no un acto. O sea, según la Iglesia Católica, el pecado no es quebrantar la ley como tal, no es una decisión que tú tomas, sino es algo que tú tienes cuando naces. Es algo que tú has traído al nacer. Es un estado. Si es un estado, imagínense, uno morirá en nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados porque no se puede cambiar. No es un acto. La Biblia dice que el pecado es quebrantar la ley, es un acto. Elena de White dice lo siguiente en Hogar Cristiano, página 300. Puse todos los libros con nombre y apellido, con sus páginas y sus puntos exactos para que usted pueda tomar nota. La tentación más poderosa no disculpa el pecado. ¿Cuándo? ¿Cómo? No, y es que fue difícil, me tentó muy fuerte. No. Por intensa que sea la presión a la cual nos veamos sometidos, el pecado es un acto nuestro. Punto y final. No que el catecismo, no, hermanos, mire. La Biblia enseña que la única definición de pecado es quebrantar la ley. Es un acto nuestro. No es un acto o no es un estado con el cual nacemos. Eso no está contemplado en la Biblia. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Catecismo en la página 395, nosotros no somos responsables del pecado original porque no es pecado personal nuestro. Ahí está apuntando a lo que hizo Adán y Eva. Pero ojo, pecado original no sale en la Escritura. Pero lo heredamos al nacer. Óyeme, entonces. ¿Se dan cuenta cómo hay una... Jeffrey, hermanos que nos están siguiendo, ¿se dan cuenta cómo hay una pugna teológica? Claro. Y el punto, Jeffrey, aquí pudiésemos extendernos, no lo vamos a hacer porque tenemos mucho que analizar. El punto es que ellos van a ir al final de presentarte un mensaje donde te digan, mira, tú no puedes vencer el pecado, solamente hay alguien que puede interceder por ti y ese es el vicario de Cristo. Entonces yo le digo, ¿el Espíritu Santo? No, el Papa. El Papa es el único intercesor y también hay otros que pueden interceder. No, mis hermanos, el pecado es un acto nuestro y hay un intercesor que es Cristo y vamos a notar que lo podemos vencer. Ahora, vemos que hay una contraposición entre lo que dice la Biblia, lo que confirma Elena de White y lo que cree la Iglesia Católica y que se ha proliferado en denominaciones. Ahora bien, Romanos 3:23 no deja duda. Pablo dice, por cuanto Adán pecó, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, mis hermanos. No por el pecado de Adán, no. Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado es mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. Cuidado con eso. Todos hemos cometido pecado. ¿Ok? Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, página 54, es inevitable que los hijos sufran
atención, mira lo que van a sufrir, Jeffrey, las consecuencias de la maldad de sus padres. Las consecuencias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Muchos me dicen, hermano Oliver, los hijos sí heredan el pecado, porque ahí está, David pecó, mató y adulteró, y el niño que concibió Betsabé lamentablemente falleció. No fue porque el niño heredó el pecado, sino que el niño sufrió las consecuencias de la maldad de sus padres, lamentablemente. Pero miren ahora lo que dice, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Interesante que, mis hermanos, la Biblia dice claramente, a no ser que participen, ¿ok? Importante. Ahora, yo quiero que noten este punto porque me llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Y vuelvo al ejemplo que puse. Cuando David y Betsabé tuvieron sexo y cometieron adulterio, y luego David mató al esposo de Betsabé y muere el niño. Una vez me preguntaba una persona, hermano Oliver, ¿el niño murió pagando el pecado de David? No. Los niños no son castigados por la culpa de sus padres. Es más, le voy a decir una sorpresa. Tampoco David pagó por el pecado cometido con Betsabé y que trajo tantas malas consecuencias. ¿Saben quién pagó por ese pecado? Jeffrey, Cristo. Jesucristo. Porque David se arrepintió. Así que finalmente David va a ser salvo y Cristo fue quien pagó en la cruz por sus pecados, porque David tuvo un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces, sí, gloria a Dios por eso. No, hermanos, a menos que participen. Ahora bien, si los hijos participan, ya son culpables. Qué clara es la escritura, qué clara es el espíritu de profecía. Pregunto, ¿hasta aquí estamos claros qué es el pecado? ¿El pecado es un acto o es un estado? No, es un acto. Es una decisión voluntario. Correcto. ¿O es una decisión o tú vienes así? No, es una decisión, es un acto voluntario, como ha dicho Jeffrey justamente. La Iglesia Católica dice que tú naces con el pecado. La Biblia dice no, tú lo cometes. Todos hemos pecado por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, si entendemos que el pecado es esto, viene el punto que me llama la atención y es donde quiero ahora caer, ¿no? Es el punto donde quiero caer ahora. Y naturaleza pecaminosa, ¿qué es? Porque aquí está la diferencia y Jeffrey, aquí es donde ha estado la confusión teológica. Y esa es una de las preguntas que tenemos ahorita, justamente que le hicieron. Y entonces, la naturaleza pecaminosa, hermano Oliver. Mira, uno de los problemas serios que ha habido es que hemos mezclado pecado con naturaleza pecaminosa. Y son dos cosas diferentes, Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Nota que en Génesis 1:27, Dios creó a Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó perfectos como Dios es. De hecho, Elena de White dice, y yo lo presenté, no me recuerdo, Jeffrey, si lo llegué a presentar en alguno de los estudios, dice en The Review and Herald, 24 de febrero de 1874, el Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Tremendo. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué permitían esos poderes mentales que Dios había colocado a Adán? Fíjense lo que permitía. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, era perfecta obediencia a la voluntad del Padre. O sea que la naturaleza propia original del ser humano, atención, la naturaleza propia fue a imagen y semejanza de Dios y para nosotros era natural hacer lo bueno, era natural hacer lo que a Dios le agradaba, no era forzado, los afectos eran puros, los apetitos y las pasiones eran dominadas, Jeffrey, por la razón, dominaba todo, era la que imperaba, o sea, Dios había facultado al hombre con un poder maravilloso,
un poco menor que los ángeles apenas. Ahora bien, el gran problema es que cuando Adán y Eva pecan, esa naturaleza se trastorna. Y en Génesis 5:3 nosotros conseguimos la alusión a ese trastorno. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten que este hijo debió haber nacido a semejanza e imagen de Dios, pero lamentablemente no. Este niño nació a semejanza de Adán, conforme a su imagen, porque ya había habido un problema en el diseño de Adán cuando él pecó. Su naturaleza se había dañado. Miren cómo Elena de White conecta el texto que acabo de citar con el resultado. Dice, en tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó el pecado de Adán. No, ahí no dice que heredó el pecado, mis hermanos, no se confunda. ¿Qué fue lo que heredó? La naturaleza caída de sus padres. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué es eso? Tranquilo. Pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. O sea, se le presentó un plan de emergencia. Ahora, tú me dirás, a esta altura, hermano que me está sintonizando por Facebook, YouTube, por todos los medios que se han unido. Hoy, Gerson, te cuento que mucha gente se ha unido, Full Prophecy, Tiempo Actual, se han unido muchos ministerios a compartir este mensaje. Nuestro ministerio también lo está haciendo. La pregunta clave que tenemos que hacernos es, ¿qué pasó con la naturaleza de los seres creados cuando pecaron? Y quiero decirles algo. Recuerden que estoy llevando hacia adelante la investigación de manera resumida. La mejor explicación que hay en la Biblia en cuanto al deterioro y al daño que sufrió la naturaleza de los seres creados cuando pecaron, se halla aquí en Ezequiel 28, cuando habla de Lucifer. Porque lo mismo que le pasó a Lucifer, nos pasó a nosotros al pecar. O le pasó a Adán al pecar y luego nosotros heredamos, como lo dice la Escritura, esa naturaleza. Noten como dice Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ojo con esa palabra, maldad. Jeffrey, te cuento algo, hermanos que están sintonizando. En Lucifer comenzó a haber una batalla interna. Comenzó a haber su diseño comenzó a sufrir conmoción. Es más, la sierva del Señor dice que en él había una guerra interna poderosa entre resistir lo que estaba ocurriendo y no resistir. Esa es la maldad que comenzó a estar en él, pero Lucifer comenzó a luchar y todavía estaba con posibilidad de recuperarse. Y luego añade, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, cuando Lucifer está en la lucha con esa naturaleza que es algo nuevo, que él ni siquiera conocía, pero cuando ya cede, cuando ya comienza a mentir abiertamente, cuando ya conoce la verdad de su esplendor y comienza a rechazarla, entonces peca. ¿Y qué es el pecado? Un acto. ¿Están viendo? Él decidió ir contra Dios, ¿ok? Ahora, noten lo que ocurre con Lucifer. Se enalteció. Yo busqué esa palabra en el diccionario y se entiende mejor para nosotros. Se envaneció. Vanidad de vanidades, dice Salomón. 27 veces lo nombra en Eclesiastés esta palabra vanidad. Se envaneció tu corazón. Tu mente se llenó de vanidad. Eso es lo que nosotros comenzamos a tener en nuestra naturaleza. Comenzamos a envanecer, comenzó a entrar en nosotros vanidad. Comenzamos a querer ser lo que no podemos ser. Nuestra naturaleza comenzó a dañarse. Dice, a causa de tu hermosura, corrompiste. Ojo, no dice perdiste.
porque él tenía poder, igual que, recuerden que Lucifer tenía poderes por superiores al hombre y superiores a los ángeles, de todos él era el superior. Él no perdió, sino que corrompió esa sabiduría a causa de su esplendor. Es naturaleza pecaminosa, es una corrupción de la naturaleza original, de lo que Dios creó originalmente. No es perder los poderes, es corromperlos hacia el mal. Ahora bien, voy a continuar porque esto se pone interesante de antemano, y de antemano quiero decirles algo que me llama la atención y quiero compartir con ustedes esta cita de Ellen G. White, que para mí es la mejor explicación en cuanto a naturaleza pecaminosa. Noten lo que dice. Voy a tratar de... Dice, Dios vio al hombre perdido y arruinado, sin posibilidad de recuperarse. Sus capacidades y poderes confiados fueron perdidos. No, fueron pervertidos de su diseño previsto y degradados, noten hacia dónde, vanidad de vanidades, en el servicio de sí mismo. Eso fue lo que hizo Salomón, se dejó llevar por su naturaleza, en el servicio a Satanás y el servicio al pecado. Jeffrey, tú puedes notar acá cómo hay una diferencia entre naturaleza pecaminosa y pecado, porque aquí te está diciendo que la naturaleza pecaminosa, el diseño dañado nuestro, pervertido, juega a favor del pecado, juega a favor de Satanás, juega a favor de la vanidad. Tremendo, mis hermanos. O sea que si a ti te preguntan, ¿qué es naturaleza pecaminosa? Es la depravación o la perversión de nuestro diseño, la degradación de nuestro diseño, de nuestros poderes. Ahora, todo lo que Dios colocó en nosotros juega en favor del pecado. Y Oliver. Dígame. Y sí, quizás para hacerlo quizás un poquito más práctico, ¿no es cierto? Es como que tú tuvieras una hoja en blanco, una hoja blanquita, y la pones en la fotocopiadora, se debiera fotocopiar en blanco, pero si le pones una mancha, ¿cómo se ha fotocopiado esa hoja de ahí en adelante? Excelente, Jeffrey, excelente. Eso fue lo que pasó con Adán. De ahí en adelante, todos los que nacieron de Adán y Eva nacieron con este diseño pervertido. Lamentablemente, todos nacimos, sí, con la mancha en la hoja. Ahora bien, quiero aclarar que en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, usted va a conseguir naturaleza pecaminosa utilizándose varias palabras. Y es perversión del diseño. Eso puede ser una definición del Espíritu de Profecía perfecta. Igual le ocurrió a Lucifer. Por ejemplo, cuando la Biblia o el Espíritu de Profecía habla de carne dentro del contexto pecado o carnal, que es la palabra griega xars, que la usa mucho el apóstol Pablo, en Gálatas, por ejemplo, 5:16, usted la consigue, está hablando de naturaleza pecaminosa, ¿ok? Cuando usted consiga, mira que hay una batalla entre lo espiritual y lo carnal, entre el espíritu y la carne, está hablando que hay una batalla entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa. El espíritu trata de dominarla, si usted le permite eso. En segundo lugar, también se puede llamar naturaleza pecaminosa o caída. De hecho, Romanos 8:5, en la Nueva Versión Internacional, llama a esta perversión del diseño naturaleza pecaminosa o caída. Elena de White también lo utiliza, ¿ok? Y también usted puede encontrarla bajo las palabras mal o maldad, ¿ok? Que es el mal que está en mí. Por eso Pablo dice, hallo esta ley ahora, que el mal está en mí y aunque yo quiero, veo que hay otra cosa que lucha dentro de mi cuerpo y me lleva cautivo al pecado. El Pablo está dando una cátedra de naturaleza pecaminosa. Tremendo. Entonces, estos términos son importantes que usted lo entienda. Ahora, yo voy a seguir porque tenemos que avanzar. Vamos todavía lentos. Noten en El deseado de toda la gente, es página 263, cómo la hermana White cita lo que es la naturaleza como tal pecaminosa al escoger a los discípulos. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y también el celote Simón, dice, el intransigente, enemigo de la autoridad de Roma,
el generoso e impulsivo Pedro. Noten una cosa que me llama la atención. Están mezclados, Jeffrey, tanto lo heredado bueno como lo heredado malo, ¿no? Generoso pero impulsivo. El ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal. Y ahora quiero añadir un punto que es interesante. Hay dos tipos de tendencias, o la naturaleza pecaminosa se presenta de dos formas: heredadas y cultivadas, dice Elena G. de White, o adquiridas, que es otra palabra que ella usa. O sea, se lo voy a poner en un ejemplo. Vamos a suponer que su papá y su mamá tenían por tendencia, por decir algo, la idolatría. Entonces usted nace y ya trae eso por herencia, y usted tiene una afinidad a caer en idolatría, en adorar imágenes y cosas como esta. Pero supongamos, eso es tendencias heredadas al mal, pero supongamos que sus padres no eran alcohólicos, ni consumían droga. Entonces ahora de repente usted se junta con gente mala y comienza ahora a consumir alcohol y droga, y usted está añadiendo o adquiriendo una nueva tendencia que no venía en su genealogía. Ahora sus hijos, además de ser idólatras, van a tener tendencia al alcohol y van a tener tendencia a las drogas porque usted añadió eso, ¿ok? Fíjate una cosa interesante. Nosotros no somos responsables directamente, Jeffrey, de las tendencias heredadas. No, porque tú no tienes la culpa. Cuando tú naces, simplemente la recibes. Pero si somos culpables de las adquiridas, y si le damos riendas sueltas a las heredadas, también somos culpables. Pero hay una gran diferencia. Las tendencias heredadas, tú las recibes por herencia, valga la redundancia. Las adquiridas están en tiempo presente. Tú has tenido que practicar ese pecado que no estaba dentro de tu naturaleza para poderlo adquirir. Dejo ese punto claro. Ahora bien, sigo hacia adelante. Otro punto que quiero tocar antes de ya pasar al siguiente punto de tema. Mensajes selectos, tomo 3. Dígame, Jefferson. Mira, hay una pregunta muy interesante de la hermana Damari Olan. Dice, entonces, si los hijos no pagan lo que los padres hacen, ¿por qué en 1 Samuel 15:2 Dios manda a exterminar niños y mujeres debido a lo que Amalek había hecho, ¿no? Con respecto al pueblo de Israel? Tú sabes que si tú revisas en los comentarios que hace Elena G. de White, en muchos comentarios, Elena G. de White dice, y va a sonar duro lo que voy a decir, pero ella dice que esto es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia porque Amalek era un hombre despiadado, era un hombre que sacrificaba hasta seres humanos a los ídolos, era un hombre con una depravación, con una naturaleza perversa, pero en un grado que su corazón se había dañado totalmente, que del corazón es donde salen los pensamientos, ya estaba fracturado. Entonces, por lógica, todos los hijos que vendrían de ellos nacerían bajo esa misma bandera y no darían un paso atrás. Entonces, como un acto de misericordia divino, Dios dijo, mira, no vale la pena que Amalek, que yo perdone a su descendencia porque ellos van a repetir la historia de sus padres, porque es que lo traen ya en lo serio que es el pecado, mis hermanos. Entonces Dios, como un acto de misericordia, manda a raer a todos los que estaban allí involucrados, porque lamentablemente a medida que nacían hijos se involucraban en el pecado de los padres. Era una tendencia, ya que no había forma de romper en ese caso específico. Entonces, esa es la respuesta que puedo dar por ahora. Pero como les explico, esto es un tema muy amplio. Y hay muchas preguntas, pero vuelvo y repito, el pecado no se hereda. Las consecuencias sí, usted las tiene que enfrentar y sus hijos las tendrán que enfrentar como los hijos de David tuvieron que enfrentarlo y como él tuvo que enfrentarlo. ¿Ok? Pero la naturaleza pecaminosa sí se hereda. ¿Ok? Es un daño en el diseño original. Ahora bien, ¿recuerdas, Jeffrey,
la acusación de Satanás original, Satanás dijo que él demostraría, antes de que el hombre pecara, que era imposible, sí, lo demostraría a los seres celestiales y al universo. Pero quiero que noten algo. Cuando Adán y Eva pecan, atención con esto, hermanos, oído el tambor, cuando Adán y Eva pecan, Satanás sube el nivel de dificultad en la acusación. Y noten cómo ahora en Mensajes Selectos, tomo 3, página 153, él dice: Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la caída o de la desobediencia de Adán. Claro, ahora hay una naturaleza que va en contra de la obediencia y Satanás dice, ahora sí que es imposible, nadie lo va a poder hacer. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio, o sea que subió el nivel. Ahora, yo afirmo, después de la desobediencia de Adán, con ese diseño que se dañó, como yo lo tengo así dañado, no van a poder. Y amplío otra cita de la hermana White donde ella confirma lo antes dicho. Noten esta cita. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. ¿Está notando? Hijos e hijas. Pregunto, Jeffrey, ¿ya aquí traen la mancha en el papel? ¿La fotocopia? Ya. Ya aquí está la cosa mala. ¿Por qué? Porque lamentablemente tienen un diseño depravado. Entonces él dice, no, es imposible para ellos guardar la ley. Por lo tanto, ahora mira, Jeffrey, acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Mira, el culpable de la desdicha del hombre y de los seres celestiales y la tristeza del universo eres tú. Tú no tienes sabiduría, tú no tienes amor, tú eres un tirano. Si no podían cumplir la ley, entonces había falta en el legislador, en el dador de la ley. O sea, mira, es imposible y yo voy a demostrar que tú eres el problema. Fíjate el engaño tan grande, el problemón en que se metió el universo. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. O sea, en pocas palabras, la sierva del Señor dice que cualquiera que repita esta acusación está asumiendo el mismo rol. ¿Me preguntaste algo? Sí, hay un texto en Patriarcas y Profetas, página 560, que dice: Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. O sea que Dios va a excusar el pecado. Sí, Dios va a eliminar la ley, porque la única manera de excusarlo es esa. Ahora bien, Jeffrey, hasta aquí cómo vamos. Voy a pasar al tercer tema. Fíjate, primer tema, Satanás acusa a Dios. Se levanta contra Dios en el cielo, quebranta la ley y dice, yo no te voy a honrar, no te voy a adorar. No, yo me voy a oponer a Cristo y te acuso. No se puede guardar tu ley. Olvídate de eso, que eso no se puede. Yo lo voy a demostrar. Voy a demostrar que no se puede y punto. Así que lo voy a hacer. Luego, Lucifer logra que Adán y Eva pequen y entonces el diseño se daña, porque el pecado es quebrantar la ley, toman una decisión errónea. El diseño se daña y entonces el hombre ahora tiene un gran problema. El gran problema es que ahora su diseño juega en favor del pecado. Tremendo. Y entonces ahora Satanás, entendiendo que el diseño está dañado y que todos los hombres nacen con este daño, todos esos poderes pervertidos, amplía la acusación y dice, el problema es tuyo. Y vuelvo y repito, es imposible para los hijos e hijas de Adán en esa naturaleza guardar la ley. Punto. Ahora, hasta aquí como... Solo por lo que estaba mencionando y de repente para complementar ahí, ¿no? Lo que se está viendo es que justamente producto de este mal diseño que ahora acarreamos, que juega en favor del pecado, pues entonces estamos condenados a no cumplir la ley de Dios, a no poderla cumplir y por lo tanto, ya ahora sí, en resumen, estamos condenados a nunca poder tener victoria sobre el pecado. Correcto. O sea, Satanás prácticamente, sí, es un buen resumen. Satanás está
de manera directa diciendo, mira, no se den a la vida porque nunca van a vencer el pecado, ya estamos controlados por él y no hay manera. ¿Ok? Ahora bien, en pantalla, Jeffrey, y hermanos que nos están siguiendo a través de todos los medios y redes sociales, el tercer tema, Satanás en el cielo, luego pecado versus naturaleza pecaminosa, hemos distinguido la diferencia entre una y otra. Tú eres pecador porque cometes pecado, es un acto. La naturaleza pecaminosa, lamentablemente la heredas, te guste o no, es una perversión en el diseño, pero no es pecado, ¿ok? No es pecado, pecado es quebrantar la ley. Ahora bien, la gracia entra como un factor importante en la vida de los seres humanos ahora. Porque recordemos que nosotros pervertimos por nuestro pecado el poder de obedecer a Dios. Una perversión. Entonces Dios necesita crear un nuevo poder, atención con lo que estoy diciendo, crear un nuevo poder que haga dos cosas, Jeffrey. En primer lugar, otorgue perdón. Eso es clave. Escúcheme lo que le voy a decir y lo repito y lo voy a repetir 1.001.000.000 de veces. Nadie se salva por las obras. Usted no puede llegar a ser perfecto por sí mismo. El primer paso es el perdón. No hay otro camino. Ese es el primer paso. La gracia, que es un poder que ahora Dios, que lo tenía guardado, inaugura cuando el hombre cae, ofrece perdón. Porque el hombre tenía que morir eternamente. Pero también ofrece un poder adicional. Y eso lo vamos a mirar ahora. Ahora usted preguntará, hermano Oliver, ¿y desde cuándo? Porque hemos escuchado muchos hermanos protestantes decir que la gracia es en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo era la ley. No. Si usted nota, yo he hecho acá en pantalla una pequeña línea desde los días de Adán, donde la gracia se inauguró, donde Cristo la confirmó y definitivamente hizo el pago, ¿ok? Abriéndonos las escaleras ya legalmente, y al final hay una puerta que se está por cerrar, que es el cierre de la gracia, ¿ok? Donde ya no habrá oportunidad para salvación. Este poder será retirado de la tierra, ¿ok? Ahora bien, vamos a explicar un poco cómo es eso que la gracia inició desde el Edén. Fíjense, en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En pocas palabras, cuando Adán y Eva pecan, ellos deben morir, pero Dios se presenta en el Edén y les presenta un plan de salvación y les dice, mira, yo tengo un plan que ustedes tienen que aceptar. Mi hijo va a venir a pagar, tu hijo, pero tu hijo es el creador, correcto, va a venir a pagar por sus pecados y por los pecados de sus descendientes, y él dará su vida por ustedes para salvarles. Y aparte de eso, les dará un poder adicional. Aparte de perdonarles y dar su vida, les dará un poder adicional. Entonces, ustedes aceptan, y Adán dice, sí aceptamos. Maten entonces un cordero, porque es el símbolo que apunta al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y Adán y Eva matan al cordero, y el cordero al final es usado su piel para revestirlo. Note que hay una nueva vestidura para tapar su desnudez, que es símbolo de pecado. Ahora, sigo hacia adelante y voy ahora, Jeffrey, a definir la gracia según la investigación. Voy a hacer apenas unas 3 definiciones, porque voy a definir qué es la gracia basada en el perdón y en el poder. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, escúcheme, la gracia es Cristo Jesús. Jesucristo personifica a la gracia. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. No hay otra forma. Él es el único que te puede justificar y que te puede perdonar
y quien puede darte el poder para vencer. Fíjense como hermana White lo dice de una manera magistral en El Camino a Cristo, página 68. En el don incomparable de su Hijo, mira esto, Jeffrey, esto es potente. Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Tremendo esto. Usted respira, ¿verdad? Respira aire porque hay una atmósfera. Pues déjeme decirle que así como el aire que usted respira es tan real, como es tan real, valga la redundancia, la gracia con la que Dios ha rodeado a la tierra. Qué bendición tan grande. ¿Y cómo? A través del regalo, del don, que de ahí viene gracia incomparable de su Hijo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces, la primera definición que yo quiero presentarle en cuanto a la gracia es que la gracia es el maravilloso regalo de Dios, incomparable don que dio a través de su Hijo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Eso en primer lugar. Ahora bien, en segundo lugar, ¿qué es la gracia? Mateo 19:26 posee la fórmula de la gracia, Jeffrey. Esto es una maravilla. Es el joven rico que se va triste porque tenía muchas posesiones. Los discípulos dicen, bueno, si este se fue siendo rico y tan inteligente, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les da la fórmula de la gracia. Para los hombres esto es, ¿qué, Jeffrey? Imposible. Imposible. Jeffrey, para ti, para mí, para Sandy, para Matilde, para Angie, para Gerson, para los miles de cientos de miles que estarán viendo este video y reproduciendo, compartiendo. Escúcheme, hermano, para ti es imposible, para ti es imposible, para mí también. No podemos, tenemos un diseño pervertido con nuestra fuerza, es imposible lograrlo. Por eso Dios mandó a su Hijo. Entonces la fórmula es: para el hombre es imposible, más para Dios todo es imposible, todo es posible. O sea, Dios envió a su Hijo en forma humana y sumó el poder divino, hizo una nueva fórmula, un nuevo ser humano en una nueva fórmula potente para vencer el pecado en la carne y subyugar y detener la naturaleza pecaminosa que nos tiene locos y que nos pervierte. Hizo esa ecuación, unir lo humano y lo divino. Ahora, mire cómo lo presenta la hermana White. Es que por eso yo, Jeffrey, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por el ministerio de Elena. Porque Elena amplía la información de una manera increíble. Uno consigue que hay una conexión perfecta. Dice, Joya de los Testimonios, tomo 1. En Cristo se unió lo humano y lo divino. ¿Es la fórmula? ¿Es la fórmula? Yo tengo un tema completo donde presento lo revelado, cómo se unió eso humano y divino. Porque Jesús nació de una mujer que tenía naturaleza pecaminosa. Y Elena de White dice que tanto la madre como el padre dan por herencia la naturaleza pecaminosa. Entonces, Cristo unió lo humano y lo divino. Su misión consistía en reconciliar a Dios y el hombre, en unir lo finito con lo infinito. Solamente de esta manera podían ser elevados los hombres caídos por los méritos de la sangre de Cristo, que los hacía partícipes de la naturaleza divina. Tremendo. Dios nos elevó a través de esta nueva ecuación de unir lo humano y lo divino. Entonces, en primer lugar, la gracia es un don, el perdón que se halla en Cristo Jesús, el camino hacia la vida eterna. Pero aparte de esto, podemos decir que la gracia es la unión de lo humano y lo divino para darle poder al ser humano común que ha pecado, para vencer el pecado y ser participantes de la naturaleza divina. Okay. Voy con el tercero, ¿ok? Aquí está el punto y lo reafirmo. Isaías 1:18. Recuerden que este es el primer paso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es gracia, esto es perdón. Y es tan amplio que la hermana White lo presenta de una manera maravillosa, mis hermanos, maravillosa. ¿Cómo es posible que algo negro se pueda volver blanco? Que algo carmesí pueda ponerse blanco. ¿Cómo? La sierva del Señor dice, miles se equivocan, Camino a Cristo, página 52, en esto. ¿No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente? ¿No creen al pie de la letra lo que Dios dice? Es privilegio de todos los que llenan las condiciones, ojo, saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Esa es la gracia de Dios. ¿Ok? Los que llenen las condiciones. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros no... Ajá, dígame. Mira, yo creo que para complementar esto que tú nos estás mencionando, yo creo que hay un devocional de Elena G. White, La maravillosa gracia de Dios, del 2 de enero. Y cuando lo lees, justamente hablando de que la gracia es Cristo, es ese don del cielo. Quiero si me das un minuto para leer, acá son 6 líneas. Claro que sí. Al desobedecer los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de su ley. Para hacer frente a esta caída debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores. Nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los inmaculados ángeles que están a su servicio y son obedientes a todos sus mandamientos, pero no les otorga su gracia. Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. Y ahora termina diciendo, la gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. No la buscamos nosotros, fue enviada para que nos buscara. Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Jeffrey, yo doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo está conectado con nosotros hoy sin duda. Tú has complementado perfectamente lo que he presentado y te voy a explicar por qué. Porque era un punto que tenía que presentar y no tenía la cita a la mano porque no puedo poner todo, pero tú lo has hecho magistralmente con esa cita de la hermana White. La gracia no es para seres perfectos. La gracia solo es para seres que tienen naturaleza pecaminosa o que han pecado, porque la gracia concede 2 factores, el perdón y el poder, y ya vamos a ver cuál es el poder. Entonces, los ángeles no necesitan gracia porque ellos tienen sus poderes originales. Ellos no necesitan un nuevo poder. Nosotros sí la necesitamos porque hemos pecado y necesitamos perdón. Pero aparte de eso, vamos a ver que hay otro motivo, Jeffrey, aparte del perdón, y es maravilloso. Dice, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo me pregunto, ¿y cómo hago yo para crucificar la naturaleza pecaminosa? Si Jesús dice que es imposible, prácticamente para nosotros es imposible y Satanás nos vive acusando que eso es verdad. Ah, interesante. La Biblia dice, Gálatas dice claramente que los que somos de Cristo hemos de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la naturaleza pecaminosa debe detenerse por el poder de Dios. Y mire cómo lo dice la sierva del Señor, porque esta es otra definición de gracia. Ahora aquí está el poder, Jeffrey. Ya vimos que el primer paso es el perdón, pero ahora mira el poder que Dios te otorga a ti, a mí, a todo pecador. Tú que me estás sintonizando, que quizá tienes problemas con la masturbación, con el espiritismo, con cualquier película de Hollywood, con la música, no hayas que hacer porque esa naturaleza te atrae, quizá con la pornografía. Escucha esto, hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal. El Evangelismo, página 437. El poder de Dios en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Un solo poder. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Jeffrey, mira esta maravilla. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir
las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Yo puse aquí la definición de subyugar: someter o dominar completamente. ¿A través de cuál poder? De la gracia, completamente. Jeffrey, mira, a mí me preocupa, Gerson, hermanos que nos están sintonizando por Facebook, por YouTube, por todos lados. A mí me preocupa que nos gusta predicar el perdón, nos gusta predicar el perdón. Miren, hermano, pida perdón, pida perdón. Dios le va a perdonar todos sus pecados. Abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Pero también tenemos que predicar esto. Esto es palabra de Dios. La gracia no es solo perdón, apenas es la puerta de entrada. La gracia es poder. Poder, mis hermanos, para resistir las tendencias, para subyugarlas, para purificarnos. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo voy a poner un ejemplo, porque esto hay que hacerlo práctico. Hay que hacerlo práctico. Voy a poner un ejemplo. Hermanos, yo era adicto a la música, cualquier clase de música, salsa, merengue, rock, al menos el reggaetón. Ese sí nunca me gustó, porque es que no le hallo ni la vuelta. Siempre la misma cosa, un mismo tono, no. Pero yo era adicto y yo le pedí: Señor, por favor, mi naturaleza es perversa, no logro vencer esto, puedes hacer algo por mí. Y el Señor envió este poder y rompió, Jeffrey, subyugó esta naturaleza, la dominó el Espíritu en mí, su obra perfecta. Y si yo te preguntara a ti, Jeffrey, le preguntara a Gerson, a Joel, a Darío y a tanta gente, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha subyugado Jesús en tu vida? Algunos me dirán: hermano, yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo era esto, yo tenía aquello. Y pregunto, si ha logrado hacer eso en algunos factores, ¿podrá hacerlo en todos? ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El problema, Jeffrey, ¿sabes cuál es? Y hermanos que nos están sintonizando, el problema es que tenemos que también pedir por esos pecados que nos gustan y no queremos abandonar. Pero voy a continuar, porque miren esto. Miren esta cita de Judas 1:24. Miren cómo la palabra confirma. Hermano, aquí no hay manera de decir que esto no está en la Biblia. Y aquel que es poderoso para guardarlos, ¿cómo? Sin caída. Y presentarlos como sin mancha. Jeffrey, quítale la mancha al papel, porque ya nos va a presentar es así, sin la mancha, delante de su gloria con gran alegría. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano querido, la gracia es no solo para perdón, es para vencer el mal en su totalidad. Usted me dirá: hermano Oliver, o sea que yo puedo llegar a vivir una vida sin pecado. Perfectamente. Hermano Oliver. ¿Y usted lo ha alcanzado? Prosigo hacia la meta. Dime, Jeffrey. En resumen, nosotros podemos decir entonces que el poder, este poder que Dios nos ha dado de la gracia, esta gracia tiene poder para librarnos de los pecados del pasado y el miedo del castigo de lo que hicimos. Esta gracia tiene poder de la salvación para librarnos de cometer pecados el día de hoy. Y esta gracia es poder de Dios que nos puede librar de cometer pecados mañana y todos los días que el Señor nos dé aliento. Jeffrey, mira esta cita de Review and Herald, 24 de abril de 1900. Va a ratificar lo que acabas de decir. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas ¿son qué? Eliminadas. ¿Qué dice? Eliminadas del carácter, y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Y usted me dirá: hermano Oliver, pero ¿cómo participo yo de esa naturaleza divina? Lógico, eso está en el tema número 7 de la serie. Cuando tú te bautizas, tú pasas a entrar a la familia de Dios. Por tanto, Jesús te reconoce como su hermano. O sea, tú tienes un hermano que tiene unas facultades poderosas. Entonces tú entras a esa familia y te haces partícipe de esa familia especial. Por eso es necesario un nuevo nacimiento con una fórmula similar, por cierto, a la fórmula de Cristo,
¿ok? Nacer de león, capítulo 3. Entonces, cuando tú logras esa unión, entonces Dios te da el poder para resistir las malas tendencias hereditarias y cultivadas, eliminarlas y ser convertido en un poder viviente. Pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos, Jeffrey? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Oliver, y yo creo que hay una pregunta por allí en el chat. Y esto me trae recuerdo la última charla que tuvimos cuando trajiste justamente el texto o lo que mencionó Martín Lutero. No sé si recuerdas. Sí, claro. Nosotros, claro. ¿no? Tú puedes dejar que los pájaros vuelen por tu cabeza, pero no que hagan nido en tu cabeza, ¿no? Y entonces alguien estaba mencionando justamente en el chat, decía, el pecado, entonces, ¿qué es pecado? ¿La tendencia que tenemos nosotros a pecar es pecado? No, en absoluto. La tendencia es una degradación del diseño, es una degradación del diseño original. Los poderes originales se pervirtieron, se corrompieron. Entonces, ahora nuestro diseño, que fue hecho perfecto originalmente para servir a Dios, ahora sirve al pecado. Por esa razón, tenemos que decir que la naturaleza pecaminosa no es pecado. No, simplemente es una corrupción. Entonces, como el diseño se estropeó, porque Adán lo estropeó, Eva lo estropeó, entonces Dios envía ahora la gracia como un antídoto para revertir todo ese problema, perdonar y darte el poder para dominar completamente esas tendencias pecaminosas y eliminarlas. ¿Estamos conscientes? ¿Estamos entendiendo? Y entonces, Jeffrey, solo para ¿me hago entender? Sí, y entonces solo para que complementes eso, la pregunta que se estaba haciendo. Entonces, ¿en qué momento la tendencia o la tentación se convierte en pecado? Mira, la tentación y la tendencia se convierte en pecado cuando tú comienzas con la concupiscencia, comienza a formarse el deseo y entonces el deseo está ahí formándose, todavía no es pecado. Tú puedes resistir, tú puedes decir, Señor, ayúdame, por favor, estoy siendo atacado, siento tentación. Entonces, Dios te va a ir a ayudar. Pero si tú no lo haces, entonces si tú le sigues el juego a la tendencia, le sigues el juego a la naturaleza pecaminosa, a la tentación, entonces tú das un nuevo paso. Ahora se convierte en una pasión, ya comienza a tomar a la razón y ahí es donde se convierte en pecado. Es una cosa increíble. Yo pongo un ejemplo claro. Cuando José fue tentado, yo no creo que José fuese homosexual, ni creo que José no tuviese tendencias heredadas, porque si tú ves a Jacob, su padre, Jacob era un problema, ¿viste? Jacob no era cualquier cosa, era un problema. ¿Y sabes qué dice Elena de White? Que Satanás estudia, yo solo presento cuando amplío toda la información, la genealogía de tus antepasados para prepararte las tentaciones, Jeffrey. Lógico, porque tú las heredas. Tú heredas sus errores. Entonces, lo que hizo Satanás con José no fue una casualidad. No es que José era atractivo, seguramente, pero no fue eso nada más. Fue algo preparado, una emboscada que le hizo Lucifer. Claro, Lucifer había visto a Jacob, había visto cómo han habido problemas. Había visto a sus hermanos. A sus hermanos también con tendencias terribles. Entonces Satanás dijo, no, voy a irme por aquí. Pero José, cuando eso le comenzó a volar en la cabeza, José dijo, basta. Y corrió y huyó. Fíjate la fortaleza que tuvo este muchacho a través de la gracia de Cristo. Jeffrey, un muchacho santo, a través de la gracia de Cristo, y Dios lo bendijo en gran manera. Ahora bien, necesitamos avanzar, Jeffrey, porque nos queda muy poco tiempo. Y Oliver, ya estoy llegando al final del tema. Dime. Bueno, Oliver, aquí hay una pregunta. Dice, pero solo me inquieta la duda, ¿cuál es el caso de Judas? ¿Judas Iscariote? Sí, señor. No, Judas Iscariote, nadie está predestinado para perderse. Simplemente, es más, la Biblia enseña que todos hemos sido predestinados para la vida eterna. Judas tuvo, mira, a mí hay gente que me dice, Manuel, pero Judas fue predestinado. Mira, hermano, Judas tuvo más oportunidades que nosotros mismos, porque Judas estuvo con el propio Jesús.
El propio Jesús fue su maestro, vio sus milagros. ¿Qué más oportunidades pudo haber pedido Judas para salvarse? Pero no, él dejó correr su naturaleza pecaminosa, robaba de la bolsa. Con todo, Jesús con amor lo trató de llevar, pero lamentablemente Judas cedió a las tentaciones, cedió al dominio de Satanás y se perdió. Si yo llegara a la última noche y yo no te dijera cuál de los 12 iba a entregar a Jesús, tú hubieses opinado de todos menos de Judas. Elena de White dice que era uno de los más preparados, Judas, que tenía liderazgo, pero lamentablemente se dejó llevar por las tendencias pecaminosas y no pidió ayuda. Porque el detalle, Jeffrey, es que cuando tú eres tentado, tenemos que entenderlo, hermano, cuando usted es tentado, usted debe pedir ayuda urgente, orar en ese momento. Dios está dispuesto a ayudarle y huir de la tentación. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros, verdad? Hasta ahí estamos bien. Muy bien, entonces, por lógica, mire, Satanás acusó a Dios en el cielo que es imposible guardar la ley, ¿ok? Ya lo vimos. El pecado y la naturaleza pecaminosa son dos cosas diferentes. Pecado es un acto, quebrantar la ley de Dios. Naturaleza pecaminosa es una depravación del diseño, ¿ok? Una depravación en el diseño, ¿ok? Luego hemos visto que Dios envió la gracia para dar perdón de pecados, que es la puerta de entrada, el don de Cristo, y también para dar poder al hombre para subyugar o eliminar esas tendencias si uno pide ese poder. Estamos viendo todo esto, que Dios ha dado todo lo necesario y creó una atmósfera de gracia sobre la tierra. Ahora, por lógica, Jeffrey, cuando yo llego a este punto de la investigación, recuerden que es una investigación, me viene a la mente y digo, mira, si eso es así, tiene que haber testigos de que eso se logró en la tierra. Por eso este tema, que viene siendo el cuarto, se llama ellos vencieron el pecado en la carne. Lógicamente si la fórmula está funcionando, tiene que haber gente que haya vencido el pecado en la carne. ¿Me hago entender, Jeffrey, verdad que sí? Porque si no, entonces yo estoy equivocado y estoy inventando un evangelio erróneo, pero no, cálmense. Me conseguí, y por lógica, a mí me fue muy, o sea, por lógica, se me encendió la chispa en dos personajes que no vieron la muerte. Y ya en la investigación uno entiende que la parte de la degradación del diseño, que es la naturaleza pecaminosa, lleva a la muerte, porque no tenemos vida eterna. Eso fue otro de los poderes que se perturbó. Eso tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Atención con eso, porque la paga del pecado es la muerte eterna, que es la segunda. Entonces me consigo a dos hombres que fueron llevados vivos al cielo. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Y me consigo un segundo personaje que usted lo conoce, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y por lógica, yo me hice la pregunta, ¿es que Dios es caprichoso? ¿Y Dios se quiso llevar a estos dos por algún capricho personal? ¿O es que estos dos lograron algo que tiene que enseñarnos una gran lección? Por lógica, son dos nada más. Y cualquiera no se va al cielo vivo sin pasar por la muerte. Algo tenía que haber en ellos. Y Jeffrey, comencé a buscar porque cuando uno sabe para dónde va a buscar o para dónde va, uno consigue. Pero si uno no sabe dónde va, ya llegó, dice el dicho. Y consigo esta cita de Review and Herald, 3 de marzo de 1874. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que está en el poder del hombre hacer y ser. Cristo, obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Óyeme, interesante. Vencer el poder de Satanás. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser mediante la fe en Jesucristo si eligiera hacerlo. Poderoso esto, poderoso.
Es una elección que tenemos que hacer. Perdón, continúo. Fíjate lo que sigue diciendo. Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían, y lo puse en blanco, hermano, inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos, y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo. Imagínate tú, Satanás estaba perturbado. Oye, ¿cómo es posible? No halló la manera de hacerlos pecar. Iba al cielo, Señor, y el Señor le decía, Lucifer, ¿has visto a mi siervo Enoc? No me cae bien. ¿Y por qué no te cae bien? Porque ha logrado subyugar, eliminar las tendencias pecaminosas y no logró hacerlo pecar. ¿Y has visto a mi siervo Elías? Tampoco me cae bien, porque ha logrado subyugar la naturaleza pecaminosa con el poder que tú le has dado, y el perdón y la misericordia concedidos. Ellos han logrado con ese poder, con esa justicia de Cristo, vencer el mal en la carne. Y dice al final, como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, este no pudo dejarlos o colocarlos bajo el dominio de la muerte. Tremendo. No fue una casualidad, fue que ellos, Jeffrey, si tú notas, hermanos que nos están siguiendo por todas las redes, si ustedes notan, el cuarto tema, cuando lo presento con toda su fuerza, confirma los tres primeros, Jeffrey. Uh-huh. Confirma los tres primeros. No estamos inventando un evangelio, porque estos dos hombres estos dos hombres lo lograron. Dios tuvo estos testigos en todo tiempo. Entonces, Oliver, sí, óyeme, hay algo que me llama la atención acá en la palabra de Dios. Nosotros vemos que cuando nosotros pecamos, pues tenemos perdón, ¿verdad? Tenemos abogado en el cielo, como dice Juan. Y si correcto, alguno pecare, tenemos abogado. Y gloria a Dios por eso, y gloria a Dios por el gracia. Eso es gracia, alabado sea Dios. Y está la puerta abierta hasta un poco antes de la venida de Cristo. Amén. Pero nosotros vemos que en el Apocalipsis Juan ve un grupo de vencedores. Correcto. ¿No es cierto? Y cuando me pongo a pensar en la palabra vencedor, ya es diferente el término a pecador. O sea, todos necesitamos el perdón de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios, y gracias a Dios por ese perdón. Pero amén, Juan ve un grupo que son vencedores. ¿Y quiénes son vencedores? El concepto de vencedor quiere decir es aquella persona que ya no cae, ¿no? O sea, quiere decir que eliminó y subyugó con el poder de Dios, ojo, nunca con fuerza propia, nunca, ojo, que lo repetiré mucho tiempo, logró eliminar, Jeffrey, totalmente, como lo dice la sierva del Señor, las tendencias al mal. Entonces ya Lucifer no puede hacer nada con ellos. Y esas personas son tercas, se han entercado realmente con el poder de Dios en guardar su ley, ¿no? Bendito sea el nombre. Y ya no caen más. O sea, quiere decir que a esa persona Satanás le presenta una tentación y ya no caen. Le presenta otra tentación y ya no caen. Le presenta otra y ya no caen. Y por lo tanto, la palabra de Dios los llama vencedores. Jeffrey, ¿tú alguna vez fumaste o tomaste alcohol? No de joven. Pero yo tuve un problema grave. Yo pesaba más de 300 libras. Y tenía un problema grave con el apetito, ¿no? Pregunto, Dios subyugó esa naturaleza, esa desmedida forma de dañarte, de comer exageradamente, imagino todo lo que comías y que te estaba llevando a la muerte. ¿Lo logró hacer? Así es. Habían cosas que me gustaban, que yo no podía vivir sin ellas. Y hoy en día, si me preguntan, no me llaman nunca la atención ya. ¿No es cierto? Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es el poder de Dios. Esa es la gracia. No solo es perdón, es capacidad de vencer en su totalidad todo el error del diseño que nosotros tenemos. Dios manda un antivirus, que es el poder de Cristo, para entonces eliminarlo y mantenernos, aunque está en la carne, aunque todavía se mantiene la carne pecaminosa, pero ya no afecta, la razón está por encima de ella y la obediencia gracias al poder de Dios. Ahora, Jeffrey, fíjate una cosa que voy a decir. Este es el quinto tema y aquí voy a cerrar este punto porque vamos a debatir si hacemos el tema
hemos promocionado por la hora. En carne de pecado, pero sin pecado. Este es un tema ya delicado y quiero decir algo importante. Usted que me está sintonizando por todos los medios, y esto es un punto que, Jeffrey, te lo puedo confirmar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual nosotros pertenecemos y respetamos y amamos, no tiene una posición oficial en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. No tiene, vuelvo y repito, una posición oficial. No tiene una doctrina que diga Cristo vino de esta manera, por lo tanto hay que respetar y punto, y se acabó. Y eso es así como, por ejemplo, el sábado y otras doctrinas que tenemos. De hecho, yo tengo acá un artículo donde se le hizo la pregunta a Ángel Manuel Rodríguez en su tiempo, cuando era el director del bíblico... La investigación. Sí, bíblica. De la Conferencia General. A él se le preguntó si la Iglesia tenía una posición oficial en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Por eso yo me voy a atrever a entrar en este tema. Dice, esta es la respuesta que él da, usted lo puede buscar en Google. Ángel Manuel Rodríguez en su momento era director del Biblical Research de la Conferencia General. Dice, la Iglesia Adventista tiene una posición tomada con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Dice él, durante décadas los adventistas han estado debatiendo con respecto a la naturaleza humana de Jesús, sin resolver la diversidad de posiciones que caracterizan el debate. Estoy agradecido de que no haya preguntado por mi opinión personal, sino porque la Iglesia cree o entiende al respecto en cuanto al tema. O sea que, en pocas palabras, el Biblical Research Institute, yo no sé cómo lo pronunciarías tú, brother, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, claramente dice que la Iglesia no tiene una posición oficial. Y el debate está abierto, mientras nadie, dice Ángel en ese artículo, obligue a otros a aceptar lo que tú digas, todo está bien. Entonces yo voy a presentar este último punto como un añadido, como parte de la investigación. No es una imposición y apenas es un resumen. ¿Cómo es eso en carne de pecado pero sin pecado? ¿Con qué naturaleza vino Jesús a la tierra como ser humano? No voy a presentar todos los detalles, pero sí voy a dejar algunas lucecitas, porque recuerde que esto es un tema de 50 diapositivas y yo estoy presentando 4 o 5. Mira esto, Jeffrey, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esa carne es xars en griego, que es naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y otra vez utiliza naturaleza pecaminosa de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, según Romanos 8:3, Cristo vino en semejanza nuestra, portando, ojo con lo que voy a decir, portando en su naturaleza el diseño dañado. O sea, Jesús no vino con el diseño original que Adán recibió, sino como un hijo de Dios, como un hijo de Adán, pero a semejanza nuestra. Ojo, Jesús nunca pecó. Y hay una cosa que nos hace semejantes a él, no exactamente igual, y no es la naturaleza, es que Jesús tuvo un padre no humano. O sea, yo lo podría decir, Jesús nació como usted y yo nacemos después del bautismo, con la fórmula, lo humano con lo divino, con el reconciliado con Dios. Jesús nació amigo de Dios. Usted y yo no nacemos amigos de Dios, nacemos en la familia del primer Adán. Por eso necesitamos volver a nacer. Pero Jesús nació amigo de Dios, porque nació del Espíritu. Es una cosa maravillosa y profunda. Estoy solo dando algunas luces. Romanos 8:3 dice claramente, en semejanza de carne o naturaleza pecaminosa de pecado. Ahora, mira esta cita, Jeffrey. Voy a dar solo algunas citas y algunas luces. Repito la acusación de Satanás. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. ¿Para quiénes? Hijos e hijas de Adán. ¿Qué naturaleza tienen ellos?
pecaminosa. Por lo tanto, acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían cumplir la ley, entonces había falta en el legislador. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Ahora mira, en el contexto de la acusación, que es imposible en naturaleza pecaminosa guardar la ley, porque Satanás dijo que era imposible. Ahora mira lo que dice Elena de White en ese mismo contexto. Signs of the Times, la cita sigue. Jesús se humilló a sí mismo, vistiendo su divinidad con humanidad, a fin de que pudiera ser la cabeza y representante de la familia humana, tanto por precepto como por ejemplo, condenar el pecado en la carne y desmentir las acusaciones de Satanás. Pregunto, ¿qué fue lo que dijo Satanás? Mira, los hijos de Adán no pueden guardar la ley porque el diseño se les dañó. Tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús dice, yo voy a venir a desmentirte, Satanás. Voy a venir como mis hermanos y te voy a demostrar que con el poder divino, con la nueva fórmula, sí es posible. Y ahora nota, fue sometido a las más feroces tentaciones que la naturaleza humana puede conocer, pero no pecó. Porque el pecado, mira cómo lo repite, es infracción de la ley, no es la naturaleza. La naturaleza es un daño en el diseño. Por la fe se aferró a la divinidad, así como la humanidad puede aferrarse al poder infinito a través de él. ¡Tremendo! Jesús necesitó aferrarse a Dios, Jeffrey, como tú y como yo, no usar su poder. Aunque fue tentado en todos los puntos como los hombres son tentados, no pecó. Pregunto, por principio, ¿qué naturaleza trajo Jesús como ser humano? ¿La naturaleza perfecta sin error de diseño o la naturaleza como un hijo de Adán, naturaleza pecaminosa? Según este principio, por lógica, mis hermanos, Jesús vino con una naturaleza similar a la nuestra. Dime, Jeffrey. Y yo sé que estamos apretados con el tiempo, pero acá hay un texto que realmente complementa lo que acabas tú de presentar. Está escrito en la Review and Herald, 24 de febrero 1874. Miren, qué amor, qué admirable condescendencia. El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Y acá miren lo que dice, tomaría la naturaleza caída del hombre. Tremendo. Y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándoles de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. ¿Qué dice? Tomaría la naturaleza caída del hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Mira una cosa que te voy a decir, Jesús tomó nuestra naturaleza para darnos ejemplo y para mostrarnos el camino y para lograr la redención. Ahora, mira esta pregunta que te voy a hacer y le voy a hacer a ustedes que están sintonizando. Recuerden que dije que la gracia solo se aplica a seres que han pecado o, atención, que tienen naturaleza pecaminosa, o sea, un error en el diseño. No sirve para seres perfectos que... Sí, que tienen sus poderes originales. Ahora, por lógica, si Jesús necesitó aferrarse a la fe y a la divinidad, aunque no pecó, no necesitó esa parte de la gracia que es el perdón, porque nunca pecó, pero sí necesitó el poder para subyugar eso que heredó. Y eso se llama gracia. Y ahora me sorprendió cuando hallé esta cita en Juan 1:14. Fíjate que como el evangelio, Jeffrey, se abre de una manera maravillosa. El Espíritu Santo se abre de una manera maravillosa. Dice allí la escritura. Y aquel verbo fue hecho carne, palabra sarx, otra vez, naturaleza pecaminosa, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. En griego es la palabra charis. Y de verdad, y yo pregunto, ¿y por qué Jesús necesitaba gracia? ¿Por qué necesitaba charis? Que es la palabra que Pablo redunda en todas sus cartas, el poder del charis, de la gracia. ¿Saben por qué? Porque aunque no pecó,
Él tenía que subyugar y eliminar de la misma forma que tú y yo tenemos que hacerlo la naturaleza pecaminosa. Elena de White lo confirma. ¿Quiere verlo? Mire cómo lo dice. El colportor evangélico, página 217. Cristo no prestó un servicio limitado, no midió su obra por horas, dedicó su tiempo, su corazón, su espíritu y su fuerza para trabajar en beneficio de la humanidad. Pasó días de rudo trabajo y noches enteras pidiendo a Dios, ¿qué cosa? Gracia y fuerza para realizar una obra mayor. Con clamores y lágrimas rogó al cielo que fortaleciese su naturaleza humana para hacer frente al astuto adversario en todas sus obras engañosas y que le sostuviese para el cumplimiento de su misión de enaltecer a la humanidad. A sus obreros les dice, mira esto maravilloso, Jeffrey, hermanos que nos están sintonizando, ejemplo os he dado para que como yo... Se fue el audio, un segundito. Baterías, ok. Mientras nuestro hermano Oliver coloca nuevamente las baterías allí, vamos a poner un tema especial sobre el santuario. Así que mientras todos estamos aquí, vamos a colocar un pequeñito tema. Ok, voy a hacer un sharing del screen. Así de paso también todos pueden descansar un poquito. Voy a compartir pantalla y escuchemos un pequeño especial. El sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpian las faltas de aquellos que redimió, mis faltas en el santuario, me une más en el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas en el santuario,
gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me uniré en el santuario, en el cielo. Rodea así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me uniré en el santuario, en el cielo. En el santuario, en el santuario, en el santuario. En el Amén. Amén. Sí, tuve un problema con las baterías. Ofrezco disculpas, Gerson, Jeffrey. No son eternas. Así que, bueno, paciencia. Paciencia. Bueno, ya prácticamente hemos llegado voy a compartir nuevamente. Prácticamente hemos llegado ya al final del tema. Solamente me faltaba estas dos citas por compartir, Jeffrey, lo voy a hacer rápidamente y de esta manera cerrar con esta presentación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nota como hace la invitación, ¿no? Porque hay una conexión para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué tremendo. Mira, Pablo tenía una agilidad y una capacidad de conectar todo el evangelio que para muchos hoy, Jeffrey, este tema o este resumen, porque es un resumen, cada tema tiene 50 diapositivas y he puesto solo 4 o 5. Para muchos esto está siendo algo como nuevo. Y digo que es nuevo porque quizá no lo habían oído anteriormente. Cierro con esta cita de la sierva del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 165. Joven tentado, clama a Jehová, arrójate indefenso e indigno sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Y ahora nota esto, Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. El Señor lo sabe porque justamente Él vino para desmentir a Satanás y para vencerlo en el mismo terreno que nosotros tenemos que vencerlo a través del poder de Dios. Entonces acá yo termino el resumen de los 5 primeros temas de la serie. Es un resumen, pero quiero terminar diciendo esto, Jeffrey.
escúchenme, hermano, porque este punto que voy a presentar ahora al final es muy importante y es muy serio, ¿ok? Y es algo que hay que tomar en cuenta. Este evangelio originalmente debe ser predicado a los propios. A los propios. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Sí, porque ¿sabes qué pasa, Jeffrey? Que si nosotros no creemos, ¿cómo podemos predicarlo si no lo creemos? Si no lo practicamos, si no tratamos de llegar y pedir ese poder. Pero para poder hacerlo, primero hay que creerlo. Ese es en primer lugar, hay que creerlo, porque tú le preguntas a cualquiera y dice, no, vencer el pecado es imposible. No, hoy hemos visto que sí es posible. Entonces, este evangelio inicialmente es para los propios. En pocas palabras, se los voy a hacer en comparativa. Cuando Cristo vino a la tierra, consiguió que su santo evangelio se había ido por un canal que no era el correcto. De hecho, a los suyos vino, dice Jeffrey, y no le recibieron. Entonces, Cristo lo primero que hizo fue tratar de llevar nuevamente a su pueblo a la pureza del evangelio, al plan de salvación, porque ellos se habían extraviado. Entonces, una vez que Cristo trabajó en su pueblo, en sus discípulos, y una vez que los discípulos lo aceptaron y lo creyeron, ¿verdad? Que fue un pequeño grupo, entonces el mensaje dotado con poder fue llevado al mundo que no lo conocía. Entonces, termino diciéndoles esto, hermano, todo lo que presenté en la investigación hasta el quinto tema me dice a mí que esto primero debe ser creído en la iglesia. Si no, no va a causar efecto. No va a causar efecto. Si no lo creemos nosotros y lo practicamos y lo vivimos, y entonces jamás lo vamos a predicar y menos por testimonio, porque a diferencia, este evangelio tiene que ser predicado, como dice Mateo 24:14, por testimonio. Ahora bien, Jeffrey, son en Venezuela las 6:34. ¿Qué hora tienen ustedes en el Perú? 5:34, Gerson, ¿verdad? 5:30, 5:31. 5:31 acá. Jeffrey, ¿tú estás a dónde? ¿En qué parte del mundo? En Virginia, Estados Unidos, 5:31, a la misma hora. Este es La el misma este. hora. Yo soy un caballero y yo hago la pregunta, ¿tenemos ya cuánto tiempo al aire? ¿Cuánto tiempo tenemos ya en el tema? Parece que recién acabamos de empezar. Ahora, Jeffrey se ve que tiene fiebre de estudiar la Biblia. Yo pregunto porque apenas toqué la introducción. Era necesario para que usted pueda entender lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora realmente es el tema que hemos promocionado en su esplendor, que es el detonador de los eventos finales. El gran detalle, Jeffrey, es que nos va a llevar por lo menos, mira, yo lo puse muy resumido porque sabía que iba a limitarnos. Tiene 30 diapositivas. Nos va a llevar por lo menos unos 40 minutos. Si no paramos, si no hay algún problema, nos va a llevar por lo menos 35 a 40 minutos. Entonces yo quisiera, como yo soy democrático, quisiera saber qué opinión tienen ustedes. Si paramos, lo dejamos para otro. En Facebook, en mi cuenta hay casi 500 personas. En YouTube hay un montón más. diga, hermano. Aquí siguen conectadas casi 367 personas, casi 400 personas. Tenemos casi lo mismo en YouTube y todos se han conectado justo con este objetivo y ya estamos aquí. Siga, hermano Oliver. ¿Continuamos? Continuamos, ya estamos aquí. Bueno, yo les voy a pedir que sean pacientes. Yo sé que algunos están cansados. En el chat que sigamos, hermano Oliver. Tuvimos un hermoso canto, por lo menos para refrescar un poco. Y bueno, vamos a aprovechar de una vez el tiempo y vamos a continuar. Yo voy a compartir nuevamente la presentación. Este es el tema que realmente quería presentarles hoy. Y